Su resurrección, mi justificación. Hoy es el día en que tradicionalmente celebran la resurrección, pero no es que es el día de resurrección. El día, este año cayó el lunes, cuando Jesucristo fue crucificado, y miércoles fue levantado de la tumba. Recuerde bien que usted tiene que mirar las fechas que usan los hebreos. No que las fiestas son de los hebreos, las fiestas fueron dadas por Dios a los hebreos, pero todas señalan a Jesucristo. Amén. Amén. Un anuncio rápido, no se me vaya, que la pastora cocinó algo para ustedes y ordenó algo. Amén. Amén. Con mucho gusto. Amén. Y mi esposo fue el cocinero. Día de resurrección, felicidades, amor. Damos felicidades a todos porque es el día más hermoso, porque la tumba está vacía. Hoy es el día de la proclamación de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. Eso está en el libro de Romanos capítulo 1. Jesús conquistó a ese que tenía el poder de la muerte, al diablo. Amén. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando crearon la tierra, nunca pensaron que iba a haber enfermedades, que nos íbamos a poner viejos y menos que íbamos a morir. Eso es parte de la caída del hombre. Todo esto vino por el pecado del hombre. Si tú dejas la grama, tú no la cortas, tú no la tiendes, en ella crecerán pastos malos, se seca y se empobrece. Todo el café, cuando tú te lo sirves, el café no se queda caliente, el café se va enfriando. Todo en este mundo va cambiando, pero no para mejor, va cambiando para peor. La tierra está gimiendo, esta tierra que Dios la hizo, está gimiendo, está pidiendo. El sueño del Padre es que tú seas saludable, que tengas una mente saludable, una mente con unos niveles muy altos. Dicen los científicos que nosotros usamos un 10% del cerebro. Y algunos usan menos. Abraham le dio nombre a todos los animales, a todos los árboles, a todos los insectos, desde el más pequeño hasta el más grande. Y cuando volvió para atrás se acordaba de todos sus nombres. Esto fue a Adán antes de la caída, antes que él cayera. Dice la palabra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios nunca hizo al hombre para que muriera. Esa no fue la creación, eso no fue la intención. Cuando Jesucristo resucitó, es una proclamación de que Jesús le ganó a la muerte. Eso está en el libro de Revelaciones, capítulo 1, versículos 17 y 18. Revelaciones, capítulo 1, versículos 17 y 18. Agarre su Biblia. Gloria a Dios, aleluya. Esto es Jesucristo hablándole a su discípulo, a Juan. Ya Juan era un anciano y estaba en la isla de Pasmo. Dice: no temas, que yo soy el primero y el último. 18 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bendito sea Dios. Si hay algo que Dios conquistó, fue las llaves de la muerte. Amén. Amén a Jesucristo. Bendito sea Dios. Él nunca usa esa llave en ti. Tú tienes que saberlo eso. Tú tienes que saber. Y déjame decirte, cuando tú ores, ora que Dios te le dé un tiempo más a tu familiar para que sea salvo. Amén. Amén. Bendito sea Dios, para que lo pueda salvar. Por eso Él murió en la cruz.
Pastora, pero hay cristianos que mueren. No, ellos se trasladan de lugar, ellos se mudan. Los cristianos no mueren, los cristianos solo duermen. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo. Él conquistó la muerte. No mueren, duermen. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 55 y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, gloria a Dios. Es por Jesucristo, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Entonces usted no muere, ¿qué es lo que pasa? Usted sale de su cuerpo, usted sale de su cuerpo. Un ejemplo, que yo me cayera muerta ahora, eso no va a pasar, porque Dios me lo va a permitir. Yo salgo, mi cuerpo queda ahí, pero yo salgo de mi cuerpo. No tengo cuerdas vocales, quiere decir que no puedo hablar. Pero ese cuerpo no está limitado a moverse, no está limitado a pensar. Es un cuerpo que espiritualmente está vivo. Pero mi cuerpo físico está ahí. Dios te dará un cuerpo nuevo. Con su cuerpo nuevo, tú puedes pasar paredes. Tú puedes, y tú vas a ser de carne y hueso. Y podrás comer. Buenas noticias para eso que nos gusta comer. Yo no sé usted, pero a mí me gusta comer. Bendito sea Dios. Jesús comió después que Él resucitó. Amén. Amén. Y comer para siempre. Bendito sea Dios. Y para siempre jóvenes y para siempre saludables. Por mucho tiempo estaremos con Él por la eternidad. Amén. ¿Estás seguro que tú hagas tu reservación? A veces hacemos reservación para irnos de vacaciones, hacemos reservación para ir al cine o para diferentes cosas. Y tu alma, amigo, ¿qué pasa? ¿De qué vale al hombre ganar al mundo y que perdiere su alma? Cuando uno se muere, usted sale de su cuerpo, sale fuera. Si yo soy un creyente, me siento con mucha vida cuando eso pasa, completamente en paz, completamente feliz, y nunca más será interrumpida esa vida. El gozo del Señor será nuestra fortaleza. Seremos vestidos de inmortalidad. Adorado sea su nombre. Cuando venga Jesucristo pasará eso con nosotros. Tendremos el universo para jugar. No sabemos cuánto más, cuando Jesús viene, pero lo único que usted sabe es que inmediatamente que se reciba el cuerpo nuevo, muchos tienen miedo a las alturas, por eso Dios nos tiene que cambiar el cuerpo. Darnos un cuerpo que no tenga miedo, que no tenga temor, que no le dé las alturas, no tenga miedo a las alturas. Pero Él nos dará un cuerpo nuevo. La palabra dice que cuando Jesús murió, hubo un terremoto y los santos resucitaron. Los santos salieron de sus tumbas. No me mire así, eso está en la palabra. La pastora no se está inventando, vamos a la palabra. Bendito sea Dios en Mateo. Sí, a ver si yo digo las cosas y usted me mira. ¿Y dónde está eso? Ok, pero esta es la palabra. Mateo 27, 50 y 51. A veces leemos tan rápido que dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu como un rey. Como un rey. Él no murió así, Él entregó su espíritu. Y dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Usted va a Israel y usted ve rocas partidas, rocas inmensas partidas en dos. Usted lo puede observar cuando usted va a Israel. Y dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, pero no podían salir fuera. Y dice: y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús.
no antes. Jesús es el primero. Recuérdese que Jesús es el primero. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Bendito sea Dios, gloria sea a Dios, aleluya. Gloria a Cristo, bendito eres, bendito eres. Óigame, pero eso, lo que Jesús hizo cuando fue una cosa muy grande. Usted sabe que médicamente sus pulmones estaban caídos. Médicamente, eso es lo que los médicos dicen. Y él clamó a gran voz, como un rey, para entregar su espíritu. Ahí usted ve al hombre y ve la divinidad de Dios. Usted ve los dos ahí, los dos. Él entregó su espíritu, clamó a gran voz y llamó: Abba, en tus manos entrego mi espíritu. Pero él no lo entregó así. Cuando se entrega el espíritu, en el hebreo se llama ruach. Usted tiene que echarlo fuera. Cuando las personas mueren, no sé si usted ha tenido la experiencia, yo he tenido la experiencia que he visto, ellos entregan su espíritu. Jesús dijo: ningún hombre toma mi vida, yo pongo mi vida y yo también la vuelvo a tomar. Por eso usted no puede aceptar cuando la gente dice: mataron a Jesucristo. Él puso su vida por usted y por mí. Amén. Amén. No fue que él la puso, él sabía exactamente lo que le iba a pasar. Cuando le fueron a arrestar, él dijo: ¿a quién buscan? Y dijeron los soldados: a Jesús de Nazaret. Y Jesús, dice la palabra, que él puso su pie al frente y dijo: yo soy. Pero el yo soy que él dijo es el mismo yo soy que estaba en la zarza que ardía. Cuando Moisés preguntó: ¿y quién digo que fue el que me envió? Él, yo soy. Dice que la palabra dice que aquellos cayeron todos, que ellos cayeron frente a Jesús. ¡Qué poder! Y entonces Pedro le dice, y entonces Jesús le dice: si yo tengo que pedirle al Padre 12 legiones de ángeles, yo las puedo pedir, Y Jesús puso su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Eso es tener autoridad, hermano. Es autoridad de Él, bendito sea Dios. Los ladrones que estaban a la mano derecha y a la mano izquierda, gradualmente ellos iban muriendo. Pero Jesús entregó su espíritu. Él habló y lo que dijo fue hecho. Y algo pasó cuando Él dijo eso. Él entregó su espíritu. Él lo entregó. ¿Quién fue el que rompió el velo? El velo del templo. Dicen que ese velo, en otros escritos, usted lo puede ver, que cuando lo fueron a trasladar, tuvieron que usar bueyes para poderlo transportar, porque dice que eran capas sobre capas, capa sobre capa. Hacía un espesor de 3 pies. Se sabía que eso ningún hombre lo podía romper. El único que podía romper eso era Dios. Eso era Dios. Qué lindo, el inocente morir por el culpable. Amén. Eso lo hizo Dios por ti. Donde la Shekinah de Jehová moraba, ahora el velo era rasgado de arriba abajo. Esa es la declaración de que la sangre te ha limpiado, y la misma sangre que fue derramada en la cruz del Calvario te limpia hoy día a ti también, bendito sea Dios, y te permite entrar al lugar santísimo de Dios. Amén. Por eso el velo fue rasgado, para tú tener la entrada libre a la casa de Dios, a pedirle a Dios. Amén. Amén. Bendito sea Dios, gloria sea Dios. Dios sabe todas las cosas. ¿Sabes que por primera vez en el templo, le dicen el templo de Salomón, el sacerdote que estaba incendiando la menorá o cambiando los panes,
porque era un día feriado para ellos, podía ver lo que se estaba haciendo en el lugar santísimo. Era la primera vez que se podía ver. Antes nunca pudo pasar. Nosotros tenemos libertad de entregar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo todas las veces que querramos. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Por eso el velo se rompió. El velo por ese gran terremoto que hubo. Esas piedras todavía siguen en Israel partidas. Todo el que va a Israel, procure usted hacer pregunta al tour para que usted le enseñen dónde están esas piedras. Si usted no las ubica, ellos le pueden enseñar. Sabes que cuando en la ciudad santa era donde enterraban los reyes y los profetas, quiere decir que por ahí estaba quizás David, Jeremías, quizás Isaías. Todos ellos fueron despertados. Mira el orden divino. Primero tenía que ser Jesús, salir del sepulcro, y después los demás. Siempre el primado es de Jesús. ¿Por qué? Porque la honra y la gloria es para Él. Amén. Recuérdate que no es para nadie, es para Él. A Él es que se le da. Los cuerpos tuvieron que esperar. Usted sabe que en la antigua Israel se enterraban, no como lo hacemos hoy en día debajo de la tierra, eran en cuevas. Tuvieron que esperar hasta que el cuerpo de Jesús resucitara. Bendito sea Dios. ¿Y cómo resucitó el cuerpo de Jesucristo? Sin pecado. Sin tu pecado, sin mi pecado. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado es tu nombre. Yo no sé si a ti te da alegría. A mí me da mucha alegría. Porque bastante que veo en mi vista. Y siguen añadiéndose. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya, santo. Jesús colgado en la cruz al lado de dos ladrones, uno a la mano derecha y otro a la mano de izquierda. ¿Sabes que todo lo que Jesús hace tiene un propósito para nosotros, todo? Él que no tenía pecado, el que no había pecado, el que era perfecto, estaba colgado ahí al lado de unos ladrones. Cuando Jesús fue a nacer, el arcángel Gabriel le dice a María: el hijo que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Él era el Hijo del Altísimo. Ahora estaba aquí siendo crucificado entre dos ladrones. ¿Por qué? Dios quiere que sepas que tú has sido redimido por Jesucristo, de que te roben a la mano derecha y a la mano izquierda. Y si te vienen a robar o te han robado, reclama redención de eso. El Señor te lo dará. Porque a ti nadie tiene por qué robarte, porque el Señor te ha librado ya de eso. Tienes una bendición, bendito sea Dios. Recibe esa palabra, que ningún ladrón podrá venir contra ti. Amén. Si la recibes, amén, aleluya, que el Señor te guarde y te cuide. Bendito sea Dios. Si te han robado, la sangre preciosa de Jesucristo te redima de todo. Bendito sea Dios, gloria a Dios. Estos ladrones estaban hablando entre sí. Ellos primero estaban haciendo burla de Jesucristo, de Jesús. Pero cuando uno miró al otro y vio cómo Jesús respondía, Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces uno dijo, déjame decirte, estos dos dan testimonio de la vida y de la muerte. Y cuando tú ves esos testimonios, y uno se arrepintió y el otro no se arrepintió. También me recuerda a Josué. José, cuando vinieron aquellos dos que tuvieron sueño, uno era el baker y otro era el copero. Dice que el copero es símbolo de la sangre. Ese, cuando se vio sirviendo, ese le fue concedido la vida. Al otro, como no había sangre, no le fue concedido la vida. Aquel lo mataron. Jesús colgado en la cruz, este hombre dice: Señor, le honró. Le honró. Mire cuando sus palabras honran a Dios. Le dice: Señor, acuérdate de mí. Jesús era el Mesías, el Rey.
Y Jesús le dijo, esta tarde estarás conmigo. Paraíso. Porque estaban en el paraíso. ¿Dónde es el paraíso? ¿Qué es el paraíso? Vamos a ver qué es el paraíso. Ahora vamos directo al cielo. Amén. Porque ya Jesús está en el cielo. Amén. Pero el paraíso, que hoy todos los que estaban en el paraíso han subido al cielo. Jesús tuvo 3 días, pero usted dirá, ¿por qué él tuvo 3 días en el infierno? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué estaría en el paraíso? ¿Por qué le diría a ese ladrón que hoy estarías conmigo en el paraíso? El paraíso era aquel lugar debajo de la tierra. Jesús iba a llevar a este ladrón que había sido salvo al paraíso. Por eso no importa, tu última hora te arrepientas y el Señor te lleva al cielo. Por eso no desmayes por tu familia. Ora, porque tú no sabes, en el último minuto Dios lo lleva al cielo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El Seol era el lugar donde los espíritus que se habían ido, hoy le llamamos el infierno. Hoy día es el infierno, un lago grande con fuego que se queman. Y eso es verdad, hermano, lo habló Jesucristo, eso es verdad. Pero en aquel tiempo solo existía lo que llamaban el Hades. El Hades estaba el paraíso dividido entre el Seol, que era lo que había una gran cima en el medio. Los que estaban en el Seol, el infierno, no podían llegarse al paraíso, y los que estaban en el paraíso no podían llegarse, nadie podía cambiar, porque había una gran cima, había un estrecho que ellos no podían pasar, pero nadie podía moverse. El que estaba en el cielo no podía moverse. Pero ¿por qué esos Abraham? ¿Por qué ellos estaban allí? ¿Por qué? Porque todavía no habían sido derramados la sangre de Jesucristo. Amén. Todavía esa sangre no había sido derramada, y como no había sido derramada, ellos no podían entrar. Ellos habían llevado los carneros, habían llevado las ovejas, ellos habían hecho esos sacrificios, habían llevado los bueyes, pero eso era algo temporario, eso no era permanente. Eso es como cuando usted compra con una tarjeta de crédito, ¿verdad que ese no es el bill? El bill es cuando usted lo paga, cuando usted manda su dinero. Y yo te aconsejo que pagues todito, porque Jesús pagaba todito. Amén. Bendito sea Dios. Tenía que Jesús entrar al cielo, bendito sea Dios. Allí estaba Abraham, allí estaba Adán, Eva, allí estaban todos. Pero él tenía que ir con su sangre. Pablo dice, y Pedro dice, que cómo Dios dejará a sus hijos en el Seol. Él no los iba a dejar ahí. Escúchame, cuando Jesús murió, llevó su cuerpo, tus pecados y mis pecados. Su cuerpo fue a una tumba que nadie había usado. Jesús, que de un útero virgen fue a una tumba virgen. La tumba era de José de Arimatías. Bendito sea Dios. Esa tumba todavía está en Israel, y es lo que le llaman la tumba del jardín. Creo que esa es la tumba por la ubicación que dice la palabra de Dios. Te presentan muchas tumbas, pero yo personalmente creo que esa es por la ubicación y los relatos que dice la palabra. Dios la ha mantenido para que nosotros la veamos, que está vacía. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Su cuerpo fue puesto allí donde fue él abajo, debajo, bendito sea Dios. Pero él no dejará a sus hijos en el infierno, que bajaran al Seol. Él no lo iba a permitir. La cruz fue suficiente para Jesús. Yo oigo gente que dice, Jesús fue al infierno y lo torturaron. Eso no es verdad, eso no es bíblico, no aparece ningún texto bíblico que respalde eso. Lo que Jesús hizo en la cruz fue suficiente. Fue suficiente.
fue suficiente, déjame decirte. La cruz fue suficiente. Él sufrió todas esas dolencias en la cruz. Y cuando Él llamó Eli, Eli, que es mi Dios, es la primera vez en la escritura que tú ves que le dice Eli. Él nunca le decía Eli, porque él no le decía mi Dios, él le decía Abba, Padre, Padre. Que es el nombre que nos tenemos que acostumbrar a llamarlo a Él. Imagínate que tú a tu papá le llames Señor, 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 cuando es tu papá. Llámalo papá, o como tú acostumbres a llamarlo. Pero no le llames Señor, llámale un nombre de más íntimo, de más confianza. Papá, papito, papá. Como usted quiera, pero llámele papá. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Fue la primera vez. Y el Padre puso todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, sobre Jesús. Todo pecado, como dice la Escritura. Pero Jesús en obediencia. Jesús cumplió las demandas del Padre. Él fue justificado, son cumplidas en Jesús. Jesús pagó todo lo que tenía que pagar. Jesús derramó su sangre. Y cuando terminó, en hebreo llamó Kula. Kula quiere decir que ha sido terminado, consumado, como usted quiera decir, pero había sido terminado. Bendito sea Dios. No sé si Linda tenga el video preparado por unos 3 minutos para poderlo ver. No tenía más nada que hacer, ya todo había sido hecho. Bendito sea Dios. Gloria a Dios, aleluya, santo, bendito sea nuestro Dios. Lo que hizo en la cruz fue suficiente. Él pagó todos tus pecados, todos mis pecados en la cruz del Calvario. Yo sé que usted ha visto esto otras veces, pero esto es importante. Me encanta ver las cosas de Dios, llenarme del Señor. Aleluya. Gloria a Dios.
Usted ve cuando cayeron todas esas, fue la enfermedad, la maldición, la muerte, eso fueron 3 horas y eso está en los registros de la historia del mundo entero, de los hebreos, de la historia del mundo, de la historia de los chinos, que hubo 3 horas que hubieron densas tinieblas de 12 a 3 de la tarde. Eso está registrado. Todo lo de Jesús ha sido confirmado siempre por el hombre. ¿Por qué el infierno? Hay 2 razones por las que Jesús fue al infierno. Él fue primero al infierno porque por los que esperaban por él. Estaban los santos, estaban los patriarcas esperando por él. Porque como ellos habían llevado sus ofrendas, ahora Jesús tenía que ir, porque Jesús es el recibo divino. Él iba a sacarlos del infierno, no del infierno, del paraíso, pero estaban abajo de la tierra, lo que hoy día es el infierno. Estaban los dos, uno en un lado y otro en otro, no estaban unidos, no estaban compartiendo, había una gran cima. Él tenía que ir y buscarlo. Entonces él fue y lo sacó. Jesús murió una vez por todas. Él no va a seguir muriendo todos los años ni cada vez. Cada vez que usted comete un pecado, él no va a ir a la cruz. Él fue a la cruz por ese pecado tuyo. Amén. Que te quede bien claro. Si tú recibiste al Señor y tú pecas, él fue a la cruz por ese pecado tuyo. Hebreos 9, capítulo 15. Hebreos 9 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Él tenía que ir a sacar los que no estaban bajo el pacto de la gracia. A todos esos santos que habían esperado por él los fue a buscar. Por eso es que le hablo de Abraham, de todos los santos, él fue a sacarlo. Todos los que creyeron en él, que saben que él fue y los sacó de ahí, bendito sea Dios. Vamos a ver la historia de Lucas capítulo 16. A veces la gente dice: pastor, el infierno no existe. A mí ayer mismo me decía una señora: el infierno es aquí. Yo le dije: no, es que pagamos. Yo le dije: esas son las consecuencias de las cosas que tú haces. Lo que tú haces tiene una consecuencia aquí. Cuando tú vas al infierno es porque tú has rechazado al Hijo de Dios. A veces no entendemos por qué es que vamos. Ok, vamos a ver esta historia. Esto no es una parábola, esto es una historia. Cuando usted vea que Jesús empieza, aconteció que murió el mendigo. Eso es una historia de verdad, eso no es una parábola. Dice: y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, lo que le estaba hablando abajo, alzó sus ojos. Entonces quiere decir que en el infierno usted tiene ojos. Dice: estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Al mendigo estaba allá. Entonces él, dando voz, entonces en el infierno te puede hablar. Dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua. Entonces en el infierno también uno tiene lengua. Usted completito, usted está en el infierno completo, el que va al infierno está completo. Porque estoy atormentados en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora él es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces sí, en el infierno se tiene todo. Y Jesús es el que habla del infierno. Ahí no está hablando ningún profeta, ahí no está hablando, es Jesús el que está hablando eso. Jesús es el que está diciendo.
Jesús es el que nos está hablando esta historia. Es Jesús, así que yo sé que gente a veces por no haber conocido la palabra, pero usted es seguro que usted va para el cielo. Amén. Y su llave es Jesucristo. Jesús fue enterrado en la parte norte de Jerusalén. Cuando usted va a Jerusalén, la tumba está en la parte norte y ahí fue donde él murió, porque está la montañita antes del Calvario, está la tumba. Los científicos dicen que en el mapa del universo, en la parte norte del universo hay como un hueco, un espacio que los científicos no saben lo que es, pero Dios dice que el tercer cielo es de Él. Amén. Es de Él. El primero y el segundo, nosotros somos los que estamos, pero en el tercer cielo es donde Él habita, es donde Él está. Ahí nadie puede entrar, solo los que Él quiere llevar, bendito sea Dios. Amén. Ahora no están más en el paraíso, ahora están en el cielo. Y en el cielo usted va a disfrutar de todas las bendiciones, bendito sea Dios. Recuérdese que cuando usted se muere, usted se cambia de ubicación. Usted no es que solamente usted está cambiando de domicilio, bendito sea Dios. Antes de Jesucristo venir ir al Calvario, todos los que morían iban al paraíso, pero desde que Jesucristo murió, ahora todos van al cielo, bendito sea Dios. Ahora no vamos al paraíso, ahora vamos al cielo, bendito sea Dios. Amén, bendito sea Dios, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea nuestro Señor, bendito sea nuestro Salvador. Qué lindo es el Señor. El primer Adán trajo destrucción y el último Adán ha traído bendición. Amén. Amén. Jesús es el que nos lleva al cielo. Él es el que nos lleva al cielo. Dice el libro de Hechos número 1, versículo 9. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, alzó y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Le ocultó. Ahora el paraíso está vacío, no tiene más nadie. Jesús lo vació, Jesús lo llevó al cielo. Y todo el que es nacido de nuevo y duerme, está en el cielo. La muerte no es más para el creyente. El creyente lo que hace es que duerme. Porque Jesús pagó la muerte en la cruz del Calvario. Amén. Amén, bendito sea Dios. Y tienen que saber que cuando Jesús subió para arriba, hubo como una nube. Y a veces uno se pregunta, ¿de qué es esa nube? Esa nube, recuerda que Él está siendo levantado al cielo. Pero ¿con quién Él estaba siendo levantado? Con todos los que creyeron que no habían podido subir al cielo porque estaban esperándolo. Entonces, tú sabes que Dios dice que alrededor tuya hay una nube de testigos. Amén. Tú nunca estás solo, Dios está contigo siempre. La nube de testigos de Él está contigo. Siempre hay una nube de testigos. Dice que esa nube que se dio eran las nubes de los que Él estaba levantando para arriba, para el cielo. Amén. Qué lindo es el Señor, bendito sea Dios. Ya la muerte había pasado, ahora ellos subían al cielo. Bendito sea nuestro Señor. Tú eres un espíritu resucitado en un cuerpo que todavía está aquí. Dile a tu hermano, tú tienes un espíritu resucitado, pero no tu cuerpo. Dígaselo a su hermano, tienes un espíritu resucitado, pero tienes un cuerpo que todavía no lo es. No lo es porque estamos aquí, no lo es. Lo seremos cuando estemos arriba. Amén. Amén. Hay que identificarse quiénes somos. Cuando los hermanos
parten con el Señor tan ausentes en cuerpos, pero presentes delante del Señor. Amén. El ladrón se regocijó de ver que el Señor lo llevó al cielo. Amén. No hay excusa para nadie. No hay excusa. Él fue y predicó a los espíritus que estaban en prisiones. Fue por dos cosas. Ya le dije la primera, ahora le estoy diciendo la segunda. Los espíritus. ¿De dónde vienen esos espíritus? ¿Qué eran esos espíritus? Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 20. Vamos a ver qué eran esos espíritus. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerte en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces estos espíritus vienen del tiempo de Noé. Estos vienen del tiempo de Noé. Usted sabe lo que pasó con Noé. Mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. Entonces estos espíritus son antes del diluvio. Son los espíritus. Son los espíritus que están, pero hoy en día están en prisiones. El Señor fue allá a decirle: yo estoy aquí. Tú quisiste pervertir la semilla de la mujer. Déjenme explicarle qué es eso. En los tiempos de Noé, mucha gente dice: ay, el Señor fue tan malo. Ay, no le gustaba mi carro. Pues vas a morir. No le gustaba mi perro. Vas a morir. No fue eso, hermano. No fue eso. Lo que pasaba era que el diablo sabía que de la semilla de la mujer iba a venir el que se le iba a pisar en la cabeza. Y él quería pervertir toda la raza humana, porque si pervertía la raza humana, ¿de dónde iba a venir la semilla? Si toda la raza humana estaba pervertida. Por eso cuando Dios le dice a Noé: en ti he visto que eres limpio, que eres justo. A veces la gente piensa que es justo. No, era que no tenía imperfecciones en su cuerpo, no había sido mezclado, no había sido contaminado con las ángeles que se tomaron forma de hombre y se allegaron a las hijas de Dios. Pues déjeme decirle, los ángeles, ellos pueden tomar cuerpos de hombre, pero con permiso de Dios. Pueden hacerlo con permiso de Dios. A lo mejor cuánta gente te habrá ayudado, bendecidos, que fue un ángel que Dios te mandó. Pero con permiso de Dios. Lo pueden hacer con permiso. Pero ellos lo hicieron sin el permiso de Dios. Y se allegaron. Y ellas tuvieron hijos. Usted sabe parte de la mitología griega. Usted ve que se ve como... Es verdad. Pasó hace mucho tiempo. Que usted ve gigantes con muchos dedos, ¿verdad? Con muchos dedos, bien fuertes, bien grotescos. Eso fue verdad. Y después del diluvio también aparecieron. ¿Dónde aparecieron? A su predicador. ¿Quién lo mató? David mató a Goliat, a uno de los grandes, de los gigantes. Lo mató. ¿Quién se encargó de matar a esos gigantes? Israel se encargó. El pueblo escogido por Dios se encargó de matarlos. Y por eso Dios los encarceló, esos espíritus, los encarceló con cadenas en el infierno para que no vuelvan más a hacerlo. Si usted ve una persona que es muy alta, eso es totalmente que es alta, no porque es de que está impuro, de que ha sido contaminado. ¿Amén? ¿Me entendieron? ¿Están conmigo, iglesia? A veces me parece que me lo pierdo, pero bendito sea Dios. Nosotros somos grandemente atacados, pero hay un pueblo que es totalmente odiado por el diablo.
Y ese es Israel. Usted ve siempre a Israel en las noticias. ¿Por qué Israel es tan atacado? ¿Por qué Israel es siempre, los enemigos procuran matarlo? Porque el diablo, Lucifer, los odia. El diablo odia. Usted sabe que cuando el diablo se fue, que Dios lo echó del cielo, Él se llevó una tercera parte de los ángeles. No te preocupes, no te asustes, Dios se quedó con 2/3 partes, es más lo que Dios se quedó. Es más lo que Dios tiene, Dios se quedó con más. Bendito sea Dios. Dios tiene. Déjame decirte, Lucifer fue creado que de su cuerpo salían instrumentos, la música, todo lo que tenía que ser relacionado con música. Por eso tú ves que el diablo usa mucho la música para la rebelión contra los jóvenes, contra drogas, con tantas otras cosas, especialmente a los jóvenes, los usa mucho en la música. Pero porque él quiere ser adorado, pero él se le olvida que él fue creado y nosotros adoramos al Creador. Amén. Es al que adoramos, Dios mío, no a la creación, no a la que Dios ha creado, adoramos al Creador. El Creador es más grande, bendito sea Dios. Amén. Y tenemos 2/3 partes de los ángeles con Dios. Amén. Él fue arrojado del cielo, él fue botado del cielo. Y déjame decirte, es una comparación para que tengas para que puedas entender un poco porque el diablo odia tanto al hombre. El hombre de todas las criaturas fue la única que fue hecha a la semejanza de Dios. Fue por eso que hay gente que dice, tu corazón se parece a Dios. No. Somos nosotros los que nos parecemos a Él, no Dios a nosotros, porque Él nos creó a nosotros. Ok, usted ha visto, hay una pareja, esto no está pasando, esto nada más para que usted me entienda lo que yo les quiero decir. Una pareja, se separan por lo que sea, ella no le puede dar a él, no lo puede atacar a él, agarra su foto. Así es el diablo con nosotros no les parecemos a Dios, amén, aleluya. Adoramos a Dios, aleluya. ¿Y de quién va a venir? Él no puede con Dios, pero ¿quién viene? A nosotros. Por eso asegúrate siempre con esa sangre. Amén. Aleluya, santo, gloria a Dios. A nosotros nos viene a atacar, pero a Dios no, a nosotros. Por eso cuando Dios se levanta, todos son dispersos, se tienen que ir. Aleluya. Llama siempre a Dios, en problema y sin problema, llámalo a Él. Para que todos sean dispersos. No te puedan atacar, no te puedan hacer ningún daño. Amén. Gloria a Dios, aleluya, Dios bendito eres. El diablo siempre trataba de parar la creación, la semilla, bendito sea Dios. Cuando Jesús nació, desde tiempo antes, eso lo vimos la semana pasada, trató con Caín y Abel, trató con el baby Moses, él trató con Jesús. Eso fue una cosa tan grande que todo niño, si usted es padre, usted sabe lo que le estoy hablando, todo niño menor de 2 años fue puesto a muerte por Herodes. Eso fue una cosa muy grande, un dolor muy grande, bendito sea Dios. Vemos lo que el diablo quiso hacer, bendito sea Dios. Pero usted tiene que saber que Dios es más grande y que Dios Todopoderoso, en Génesis capítulo 6, versículos 4 y 5, le va a hablar, dice, habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después cuando yo le hablé, en los tiempos de David, se llegaron a los hijos de Dios, dicen hijos de Dios, pero eran espíritus, porque ya habían sido sacados del cielo. Y cuando son sacados del cielo ya no es lo mismo, hermano. Ahora nosotros le decimos demonios. Dice aquí, hijos de Dios, a las hijas de los hombres. Dice, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes en cosas malas, valientes porque les gustaba hacer mucho daño.
que desde la antigüedad fueron varones de renombre, Goliat, usted lo sabe. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo diseño de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Ellos no podían pensar porque ellos eran mitad humano y mitad demonio. No podían tener, el único que tenía el corazón limpio, que era totalmente puro, era Noé. De ahí Noé y su familia. De ahí en fuera todos los demás estaban contaminados. Ellos quisieron tratar, y Jesús fue al infierno y les fue y les dijo, ustedes quisieron destruir, pero aquí estoy yo. Amén, 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 bendito sea Dios, gloria a Dios, aleluya, santo, gloria a Cristo, bendito eres para siempre, gloria a Dios. El Señor es bueno, el Señor es bueno, bendito sea Dios. ¿Están conmigo, iglesia? No los he perdido, no los he dejado por ahí en algún lado. Bueno, bendito sea Dios, gloria a Dios. No, pero no fue porque Dios no te gustaba o no le gustaba aquella, no le gustaba el color de cabello, no le gustaba algo, que Dios terminó el mundo. Fue una razón, hubo una razón. Cuando usted le hable, usted puede explicarle qué fue lo que pasó, pero con entendimiento de Dios. Que el diluvio era porque no eran humanos mezclados con espíritus, pero que eso no estaba bien. Ahora proclaman la bendición, proclaman que Jesús es el Señor. La semilla que ellos estaban tratando de parar vino. Amén. Amén. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 17. Esos demonios están atados para siempre, usted no se preocupe por eso. Y dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Amén. Es por Jesucristo. Romanos 4, 24 y 25. Sino también con respecto a nosotros, a quienes han de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestras justificaciones. Aleluya, santo. Él fue entregado por tus pecados, por mis pecados. Levantado sin pecado. Y tú también sin pecado. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya, santo. Gloria a Dios. Aleluya. Dile, Cristo, repite conmigo, Cristo fue entregado por mis pecados, y yo soy hecho justo. Amén, amén, bendito sea Dios. Cada uno de tus pecados, cada uno de mis pecados fue puesto en el cuerpo de Jesucristo. Estaba en su cuerpo. Cuando Dios lo levantó limpio, sin uno de los pecados, sin tus pecados y sin mis pecados. Amén. Disfruta de la limpieza que nos ha dado Jesús. Amén. Ahora en Romanos 4:25, pero en una traducción para que usted vea otra forma que lo dice. ¿O no está en español? Te didn't have en español. Pues no se lo voy a decir. Lo que le quiero decir es que en otras tradiciones, New Living Translation, ¿no lo tienes en español? Otras traducciones, yo no uso muchas las traducciones porque a veces me desvía mucho, pero hay traducciones que las tienen que te dice que Cristo sufrió y padeció y que Él fue levantado sin tus pecados y sin mis pecados. Eso es lo que yo quería que tú vieras en otras traducciones, que Él fue levantado sin tus pecados, sin mis pecados, y que Cristo había sido juzgado una vez y para siempre. Amén. Y Jesucristo declaró que tú eres justo y que yo soy justo. Amén. El recibo divino es que tú eres justo. Amén. El resucitado
Y nosotros estamos con Jesucristo, bendito sea Dios. El eterno, justificación eterna, hermano. Esto no es por un par de días, esto no es por un par de semanas, esto es eterno, bendito sea Dios. Aleluya, gloria a Dios. Cuando Jesús vino y se le presentó a los discípulos, yo no sé si usted entiende que Jesús le dice pase a todos vosotros, a los que estaban. Y yo digo, pero él siempre dice la paz y la gracia. ¿Por qué no dice la gracia? Pero la gracia estaba allí, que era él era la gracia, entonces él le daba la paz. Amén. Cuando tú estás en Jesús, tú recibes los dos. Recibes a Jesús, que es la gracia, y recibes la paz de Jesucristo. Amén. El que él bregó con todos tus pecados, bendito sea Dios. Ya no, él no va a tratar más con tus pecados. Cuando él venga, él va a tratar con otras cosas, pero ya con tus pecados él no va a tratar. Él va a tratar. A veces nos da pesar de que sabemos gente que no ha recibido al Señor y que han ido allá al infierno. Pero usted no va para el infierno, usted va para el cielo. Amén. Usted recibió a Jesucristo, usted va para el cielo. Amén. Si lo cree, diga amén. No tenga vergüenza, el del lado es a usted. Es a usted que yo estoy hablando con usted, que usted va para el cielo. Bendito sea Dios. Todo esto es verdad para los que esperan a Jesucristo. Si tú estás esperando a Él, esto es verdad para ti. La salvación de tu cuerpo, bendito sea Dios. Y si aquí, en este momento, por favor, si tú no conoces a Jesucristo y nunca le has recibido, vamos a sacar un momento, porque hay salvación para ti también. Para ti hay salvación. Aleluya. Inclinemos nuestros rostros y tú ahí donde tú estás, saquemos un momento, bendito sea Dios, un momento para hablar con el Señor. Y vamos a hablar con el Señor. Si tú nunca le has recibido, no salgas de este lugar sin recibirle. Dile, Padre, lo puedes decir para ti, calladito como tú quieras. Padre, yo sé, yo creo en Jesucristo. Y yo sé que tú lo salvaste, lo llevaste al cielo y que lo levantaste de entre los muertos y que Él fue entregado por nuestras ofensas y Él fue levantado por cuenta y que ahora nosotros estamos justificados. Y si yo creo eso, Padre, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Esto no es una religión, esto es una relación con el Dios del cielo, el Dios que te ama, el Dios que mandó a su Hijo a morir por tus pecados. Padre, creo en ti, creo que Jesucristo, el Hijo tuyo, murió por mis pecados, fue mandado a la tierra para morir, para cargar por mis pecados. Él me ha limpiado con su sangre preciosa de todos mis pecados y te doy gracias, Padre, porque en esa fue una sola vez y para siempre. Jesús puso todos mis pecados fuera de mí con el sacrificio que Él hizo. Oh, gracias, Padre, por Jesucristo, porque Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Salvador. Todos mis pecados pasados, presentes y futuros los ha llevado en la cruz del Calvario, y ahora yo me declaro favorecido, me declaro altamente favorecido, altamente bendecido por Jesucristo. Amén, 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 amén. Gloria a Dios, aleluya, santo, gracias.